procesos naturales, ¿no? Precisamente El Ministerio del Ambiente También como las organización. organizaciones. Una vez que Hoy tenemos una oportunidad. Y ahí estamos viendo qué es lo que hubiera ocurrido si no considerásemos ninguna reducción, simplemente por la inercia poblacional, de crecimiento económico, y sin radicales modificaciones tecnológicas, tenemos un escenario que se llama business as usual en inglés, o sea, manteniendo las condiciones de desarrollo actuales, que nos llevaría a un incremento de unos 0.8, lo que viene a ser un 20% de incremento con respecto al 2014 para el año 2030. Sin embargo, todos los países de la región han presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas. Algunos tienen un fuerte componente incondicional, otros lo han puesto mucho más condicionado, cada país ha determinado esto, y lo que vemos es que en realidad si la región se mantuviera con las contribuciones establecidas de manera incondicional, registraríamos un ligerísimo aumento, un aumento de 0.2, que para una cantidad de 4 viene a ser un 5% aproximadamente de crecimiento hacia el año 2030. Es decir, que estaríamos todavía aún creciendo con respecto al año 2014, pero una cantidad muy mínima. En realidad, si ustedes miran la contribución nacionalmente determinada del Perú, lo que hace es congelar el nivel de emisiones que teníamos en el año 2015 al año 2030, en el caso peruano. Entonces, después tenemos una contribución ya con las apoyo internacional, o sea, la parte condicional, nos llevaría a una reducción de un 10% sobre lo que estaríamos teniendo con la contribución incondicional, y eso mismo es lo que ha planteado el Perú, también un 10% con apoyo de la cooperación internacional adicional al 20%, que es lo que es la desviación de la trayectoria planteada en la contribución nacionalmente determinada. Y lo que estamos viendo es que sí, hemos tenido un proceso de descarbonización. Este proceso de descarbonización que viene desde la década de los 90 está asociado principalmente ¿a qué? Está principalmente asociado a varios fenómenos que se han dado en la región. Uno de ellos ha sido el aumento de la presencia de energías renovables en la matriz energética. Se ha continuado desarrollando energía hidroeléctrica. Algunos países han incorporado de manera bastante marcada a algunas energías renovables como la solar, por ejemplo, o la energía eólica. ¿Qué es el SEG? El SEG es el Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Es una plataforma que nos brinda información periódica de manera anual, en un periodo de tiempo desde 1990 hasta el 2016. Es decir, tenemos 27 años de datos sobre 5 sectores de emisión, los sectores que mencioné al inicio: cambio de uso de la tierra, agropecuario, energía, procesos industriales y residuos, ¿no? Todo esto a nivel nacional, pero para su elaboración se necesitan obviamente datos, ¿no? Y estos datos nosotros los tomamos de datos de fuente oficial y utilizamos metodologías y las directrices, por ejemplo, del IPCC y las metodologías nacionales. Además, desde el año pasado contamos ya con datos regionales para las 24 regiones del país, de manera anual también, pero de un periodo más corto, del 2001 al 2016. Igual son 17 años de data que tenemos a disponibilidad de cualquier ciudadano que tenga internet y pueda bajarse la información. Luego, ¿quién promueve el SEG? El SEG es una iniciativa promovida por la sociedad civil y la academia. Bueno, tenemos la fortuna de ahora contar con la participación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que se ha sumado recientemente a la plataforma, DAR, Ciudad Saludable y OMAS. Entre nuestros aliados está la Universidad Agraria, el Centro de Datos para la Conservación, Pronaturaleza, etcétera. Y bueno, actualmente tenemos los auspicios de Rainforest Foundation Norway. ¿Qué propone el SEG? Propone tener una serie histórica, pero con una periodicidad anual, entre el 1990 hasta el 2016. Y también propone datos subnacionales a nivel regional para las 24 regiones del Perú, pero en un periodo más corto, 2001 al 2016. ¿Cuáles son los objetivos del SEG? ¿Qué es lo que busca? Busca poner a disposición estas estimaciones de gases de efecto invernadero de manera consistente y accesible y ampliar la capacidad de la sociedad civil para comprender estas tendencias relacionadas a las emisiones y sus implicancias en la política pública. ¿Cuáles son los 4 productos que propone el SEG? Bueno, son las estimaciones anuales que están disponibles en la plataforma web, metodologías, todas las metodologías están consignadas en esa página web, y también un análisis de la calidad de la información inicial. Y todo disponible en la plataforma pública online. La metodología es una metodología sencilla de 6 pasos: recopilación de información, revisión de la metodología, recopilación de información, acopio de los datos, identificación de vacíos de información, verificación y finalmente un análisis de calidad de datos. Desde el punto de vista de nuestro sector, estamos dentro de lo que es el sector energía. El tema del sector transportes partió principalmente en el involucramiento desde el punto de vista internacional, el marco estratégico internacional, considerando el Acuerdo de París, donde fue ratificado por el país en el año 2016, alineados también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a lo que es la evaluación de desempeño ambiental, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo eso nos ha servido como una línea base del marco normativo internacional y posteriormente partir a un marco estratégico nacional, considerando lo que es la Ley General de Cambio Climático aprobada el año pasado, el Infocarbono, que lo mencionaron hace un momento, ¿no? Que va mediante el Decreto Supremo 013 del 2014 en MINAN, en uno de los artículos ya menciona que los sectores deben elaborar su inventario o su reporte anual de gases de efecto invernadero anualmente. Y alineados también a lo que es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado en este año, en el cual específicamente para el sector transporte lo alineamos a la medida de política 9.1, que es de estrategia de financiamiento y medidas frente al cambio climático como las NSS. Y adicionalmente a la Política Nacional del Ambiente y al Decreto Supremo 012 del 2009 del MTC, que es la Política Nacional de Transporte Urbano, que ya no solamente busca lo que es un tema de transporte sostenible, sino que también ya habla de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como tomando como línea base lo que es el tema de las NSS.
Y dentro de nuestros instrumentos de planificación está también involucrado las emisiones de gases dentro de nuestro plan estratégico sectorial multianual, el plan estratégico institucional, nuestro plan operativo y asimismo, como sabrán, hemos tenido un cambio de ROF el año pasado, donde ya se crea una Dirección General de Asuntos Ambientales que viene a ser la autoridad ambiental en el sector transportes. Entonces, todo ese marco normativo ya de alguna manera ya se encuentra la institucionalización en el tema del cambio climático dentro del sector transportes y tenemos, como todos conocemos, la problemática ya identificada en nuestro sector, ¿no? Los viajes excesivos, los elevados costos de transportes, el incremento de los accidentes de tránsito y la contaminación ambiental, las emisiones y bueno, el desorden y caos caótico ciudad que tenemos y todo lo que enfrentamos. Y frente a eso, lo que tenemos, nuestro reporte anual de gases de efecto invernadero, como pueden ver en la gráfica, ya tenemos más o menos una cuantificación desde el año 2000 en 6 subcategorías. Como pueden ver, del año 2014 al 2016 hay un incremento bastante significativo y siendo el que tiene mayor impacto es el tema de transporte terrestre, ¿no? Que estamos llegando alrededor, con el último reporte al 2016, alrededor de los 20.300 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Esto todavía está en una etapa de evaluación, pero por lo menos ya tenemos esa estimación. Entonces, frente a eso, todo eso ya nos sirvió para de alguna manera tener en claro cuál es nuestra prioridad y a qué debemos apuntar, considerando obviamente nuestras herramientas de planificación, que tengan presupuesto y que de alguna manera también tengamos tener el apoyo y obviamente el aporte de la cooperación internacional. Frente a eso, las CNSs que tiene el sector ya aprobado o bueno, ya de alguna manera emitido al Ministerio del Ambiente, elaborado a través del GTM, que era el grupo de trabajo multisectorial, donde estaban todos los sectores y era presidido por el Ministerio del Ambiente. El Ministerio de Transporte envió 9 medidas que de alguna manera tratan de reducir alrededor de 8.537 millones de toneladas de dióxido de carbono al año 2030, y en lo cual se considera que reduce aproximadamente el 14% de la meta país que se tiene determinado. Frente a eso, se ha trabajado estas 9 medidas considerando el transporte sostenible, la eficiencia energética y lo que es la mejora en la infraestructura ferroviaria. Nosotros venimos trabajando de la mano con el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector en el tema de cambio climático, respecto de las medidas relacionadas al sector forestal, ¿no? Que en el caso que además está dentro del sector agricultura y riego. Este tema viene desde 2013-2014, ¿no? Se vienen implementando las contribuciones y ya en el 2016, luego del grupo del GTM, que es el grupo técnico multisectorial para el tema de cambio climático y las contribuciones, se identificaron las medidas de mitigación y de adaptación para nuestro país, ¿no? En esa lógica, el sector agricultura a través de CERFOR, ¿no? Que es el sector forestal, ha venido trabajando en la implementación de alguna de las medidas. Ahora, yo voy a comenzar por comentarle los retos, porque en base a los retos ustedes van a poder entender un poquito los niveles de avance, ¿no? O sea, uno de los retos fundamentales es el que estamos viviendo a la fecha, ¿no? Cerraron el Congreso hace 2 días, entonces todas mis metas que estaban para diciembre ya volvieron a cero, porque ahora tengo que, además, articular un sector multisectorial como es el forestal, ¿no? O sea, nosotros estamos a cargo de un sistema funcional que es el SINAFOR, en el que tenemos 17 actores públicos y también incluyendo gobiernos regionales y locales, a los que tenemos que articular para orientar el sector forestal. Entonces, imaginarán que mi reunión que quería hacer el otro mes ya quedó ahí porque tengo que volver a validar a mis representantes, porque ya cambiaron todos, ¿no? Entonces, ese es un reto fundamental en la toma de decisiones del sector forestal, por lo menos, ¿no? Porque al ser multisectorial y a tener los efectos sobre el bosque y el cambio de uso de la tierra, distintas actividades de distintos sectores, entonces el reto fundamental es que la política nacional forestal y de fauna, que es multisectorial, se implemente a través de herramientas multisectoriales o de planificación, como son, en este caso, de acuerdo al CEPLAN, los planes estratégicos multisectoriales, y venimos trabajando en nuestro Plan Nacional Forestal para eso. Entonces, ese reto fundamental de sentarnos con todos
y quedar en acuerdos de cómo vamos a articular nuestras metas además, ¿no? Y eso implica intervención a través de recursos económicos, logísticos, etcétera, de presupuesto para cumplir la meta, nos lleve a efectivamente cumplir, en este caso, las medidas, las NDCs, o las contribuciones, perdón, que están relacionadas tanto al tema de mitigación como adaptación. Entonces, el reto fundamental es la articulación, porque de nada me sirve a mí, con las competencias que tengo y con el presupuesto que tengo, que mejor no lo voy a decir, ir a hacer una acción cuando los otros 16 sectores que están en el SINAFOR tienen una acción que va hacia otro lado, ¿no? O que está orientada hacia otra meta, porque no voy a cumplir la meta final. Entonces, ese es el reto fundamental de este sector, sobre todo si estamos hablando de temas de mitigación específicamente, porque hay que reducir emisiones y hemos visto que la curva va hacia arriba. Eso significa que el cambio de uso de suelo pasa cada segundo que estamos sentados hablando, porque hay actividades económicas en el campo que se dan día a día para sustentar a las poblaciones que viven ahí. Entonces, eso que se llama deforestación en algunos casos y en otros casos desbosque porque está autorizado, es el reto que tenemos que regular, porque entonces si MTC hace su carretera, tenemos que articular. Porque si el trazo más barato es pasar por mi bosque de producción permanente, entonces algo tenemos que hacer porque por ahí no puede pasar. Porque esa decisión va a generar costos que venimos trabajando en mostrar, que son súper difíciles, de cuánto vale que ese bosque ya no exista y cuánto vale que la carretera exista para cubrir necesidades de poblaciones que están ahí, ¿no? Cómo balanceamos eso y cuál es más importante. Entonces, y tenemos que buscar puntos medios, porque la solución no es no hagas ninguna carretera, que obviamente las personas necesitan movilizarse, necesitamos conectar poblaciones, etcétera, y necesitamos que el bosque esté ahí para que se use bien y también para satisfacer necesidades de las poblaciones que están ahí y además cumplir compromisos que nos permiten no quedar bien con la comunidad internacional, porque ya lo dijo Eduardo, si no tenemos ninguna inversión en el Perú, nadie se va a enterar, sino porque esa contribución global a un problema que es de todo el planeta repercute luego en los cambios de uso que tengamos sobre la tierra, ¿no? Porque cambia el clima, entonces por lo tanto cambian las actividades económicas y entonces ahí tenemos que adaptarnos. Para hablar de Minga, estamos organizado una estructura desde las comunidades hasta a nivel internacional, a través de las organizaciones. Entonces, en la Amazonía, aquí en Perú, representamos 1.809 comunidades en la Amazonía y a su vez está por federaciones que nos representa y organizaciones regionales, y a nivel nacional hay ESEP y COICA a nivel internacional. Nosotros mencionamos Minga, es un término muy adecuado para nosotros porque es un trabajo colectivo de diferentes diversidades, pensamientos, visiones, y eso a su vez basado en eso. Entonces a nivel internacional trabajamos con 9 países amazónicos, entonces los cuales también COICA recibe varios avances que se ha visto. El primer punto es para nosotros, para hablar todo un catástrofe climático, cambio climático, hemos puesto, primero para nosotros es seguridad jurídica territorial, el derecho colectivo que tienen los pueblos indígenas, el territorio ancestral. Entonces a nivel, como 9 países, nuestra demanda es como 100 millones de hectáreas de los 9 países que planteamos, para ir viendo este trabajo de cómo responder a este catástrofe climático que viene presentando, ya conocemos claramente. Entonces, ¿cómo estamos avanzando como pueblos indígenas? Se ha visto varias reuniones, esto a su vez del último, el COP que se ha realizado, la conferencia de partes a nivel nacional, se ha visto varios acuerdos de países y cómo se va a implementar este trabajo. Hace poco nomás,
acaba de firmar estos acuerdos, ratificando cumbres se ha hecho. Estaba nuestro presidente de la República en Nueva York, ¿no?, participando. Pero lo que aquí tenemos que ver claro es mandar, con eso quiero terminar, una reflexión a los grandes corporaciones, a los grandes empresas, ¿no?, que prestan economía para implementar diferentes actividades extractivas. Primero tiene que reflexionar. ¿Por qué? Porque vemos que te estamos dando doble discurso, desde la autoridad local hasta la autoridad nacional. ¿Por qué? Con este lapicero firmo Acuerdo de París, compromisos climáticos de frente a los 192 países o más países, pero al otro lado también estoy firmando concesiones forestales, concesiones mineras, concesiones petroleras. Entonces, ¿de qué acción climática estamos hablando? Entonces, es una reflexión para nosotros, pero nosotros no estamos diciendo esto, estamos proponiendo, queremos desarrollo, sí, pero sosteniblemente, todo equitativo para que en bien de la humanidad y de la sociedad peruana, y no solamente para los pueblos indígenas. Nosotros, nuestra lucha, nuestro esfuerzo va primero por la seguridad jurídica territorial, una recuperación territorio ancestral para ejercer otros derechos, y eso va a dar una referencia a los grandes bancos que también tienen que financiar este tipo de iniciativas económicas, lo que ahora hablamos del sello verde, pero que sea de verdad y sincero, y que los pueblos indígenas necesiten implementar ese tipo de economía, y allá tiene que llegar esos fondos climáticos. En realidad son muchas acciones que se han estado haciendo, pero quizás muchas de ellas han sido aislados, no han estado orientados a una medida o un objetivo mayor que como región podamos articular con los objetivos que puedan tener a nivel nacional, y muchas veces esto con los compromisos internacionales que se hace el país. Pero en los últimos años, por lo menos, ya hablando de Ucayali, hemos tratado de hacer primeramente nuestros instrumentos de gestión en los temas ambientales ya articulados, no solamente, digamos, por sector, sino también como medidas que se tiene como país. Tal es así que el año 2018 se ha aprobado nuestro Plan de Acción Ambiental articulados a la CNCD. Esta experiencia nos ha permitido de que en las otras direcciones, también del gobierno regional, se pueda desarrollar estrategias y planes también orientados y articulados a estos compromisos que se tienen, digamos, a nivel nacional. La estrategia regional de cambio climático que hemos elaborado este año tiene ese corte. Hemos logrado hacer la articulación con las medidas tanto de adaptación y mitigación de los compromisos de la NCD. El Ministerio del Ambiente en Dialoguemos nos ha propuesto algunas medidas para Ucayali. Son 54 medidas que nos ha propuesto el Ministerio del Ambiente en Dialoguemos, que hicieron en las regiones. Pero en el marco de la estrategia de cambio climático ya Ucayali estaba trabajando estas medidas para poder ver cuáles van a ser los compromisos de Ucayali para contribuir, digamos, a estas medidas. Tal es así que en esta estrategia hemos podido poner, digamos, 34 medidas que van a estar para Ucayali, 19 en adaptación y 15 en mitigación. Bien sabido es que la presentación que se ha hecho también es que en las regiones amazónicas, digamos, la mayor emisión que nosotros tenemos es en el sector Uscus. Lo importante es que hemos podido identificar cuáles van a ser las medidas que nosotros vamos a trabajar como Ucayali, cuáles son las condiciones habilitantes también de estas medidas que vamos a tratar nosotros de trabajar con los sectores. De hecho, ya los sectores que más involucrados estamos por la cantidad de emisiones que nosotros como Ucayali tenemos es, digamos, la Dirección de Agricultura,
la gerencia forestal recientemente creada en Ucayali y lo que es la autoridad regional ambiental. Entonces, nosotros estamos tratando de coordinar, y ya tenemos plataformas de coordinación con estas direcciones, para no solamente tener nuestras medidas como un libro, sino ver de qué manera lo vamos a implementar. De hecho, la novedad que tiene esta estrategia de cambio climático es que tiene una etapa de implementación y monitoreo. Dentro de ellos hemos identificado 2 espacios en donde se va a trabajar. Uno es el espacio político, que es en la socialización en la plataforma de riesgo y desastres, donde integra el gobernador regional lo dirige, pero también están todas las autoridades municipales, los alcaldes, tanto distrital como provincial. Esto, digamos, es por el interés de que pueda introducirse a nivel político y todas nuestras autoridades políticas puedan manejar el tema y puedan integrar también dentro de sus planes estratégicos, dentro de sus, digamos, planes de desarrollo concertados locales, los temas y las medidas que nosotros estamos identificando en la ERCU. Recientemente, hace un par de semanas, hubo una reunión en Quito para ver qué avance tenía cada país, ¿no? Y cada país lo que ha hecho es ver qué sectores, 2, 3, 4 sectores, es donde van a obtener realmente las mayores reducciones. En el caso de Perú, se está trabajando con la Universidad del Pacífico. Hay un equipo que está corriendo los modelos, que son modelos de equilibrio, ¿no? Económicos, y lo que se hace es una simulación de cuáles serían las diferentes rutas, ¿no?, de reducción de emisiones, y para poder proyectar hasta, digamos, a largo plazo, qué significa reducir a cero las emisiones, ¿no?, una emisión neta cero. Entonces, para Perú, los sectores claves son forestal, transporte, energía y en menor medida agricultura, pero agricultura está íntimamente vinculada con el tema forestal, ¿no? Entonces, lo que esto te permite, estas proyecciones, es ver, por ejemplo, cuánto es lo que el país tendría que dejar o digamos, conservar como bosque, ¿no? Cuánto es lo que el país debería reforestar, cuánto es lo que el país debería electrificar su transporte en general, y cuánto es lo que debería incorporar el tema de energías renovables en su matriz energética, ¿no? Y otros países, por ejemplo, han también hecho lo mismo y ven unos resultados curiosos, ¿no? Porque hay países que son productores de petróleo y si realmente quieren llegar a esa meta, entonces tendrían que dejar, en algunos casos, de extraer petróleo o de usar petróleo, o bien han visto que incluso tendrían que llegar a usar la tecnología que todavía está en desarrollo, que es la inyección de CO2, ¿no?, al subsuelo. O en otros casos, inclusive usar otras energías que no se habían contemplado, ¿no?, como la nuclear. O sea, son como, digamos, rutas posibles, ¿no?, o alternativas. Pero Perú, felizmente, nuestra matriz es limpia, y las grandes ganancias van a ser el tema forestal, ¿no?, y también del tema de transporte, si es que lo electrificamos, y bueno. Y otro objetivo de este análisis macro que se hace es también demostrar que no solamente los costos que representan al país hacer esa reducción de emisiones, sino cuáles son los beneficios, ¿no? Beneficios en términos, puede ser de empleo, de generación de riqueza, ¿no? Y en el Perú también la mayor parte, que estoy seguro que han comentado acá, la mayor parte de las emisiones, 40% o un poco más, es de deforestación, ¿no?
pero esas emisiones están asociadas a actividades productivas marginales, ¿no? La mayor parte son pequeña agricultura, de nivel de subsistencia, que no generan realmente mucha riqueza, ¿no? O sea, son temas que se deforesta y un poco se produce un tiempo y después otra vez se deja recuperar, ¿no? Entonces, si es que el país toma la senda de poder aprovechar mejor sus bosques, poder recuperar mejor, darle mayor valor a las áreas que se puedan recuperar, que ya están degradadas, si es que se puede hacer un modelo de reforestación que pueda ser inclusivo, ¿no? Inclusive con los pequeños agricultores, con las comunidades indígenas, y también vincularlo con una cadena productiva, tanto de maderables como no maderables, esa reducción va a estar acompañada de una generación de riqueza, ¿no? Y de bienestar para las personas. Entonces, más allá de que el Perú la contribución sea grande o muy pequeña de los gases de efecto invernadero en general a nivel global, hacer esta transformación de cómo manejamos nuestros recursos naturales es un beneficio para todos, ¿no? Para el país en general. Desde ISA Rep nos hemos puesto la meta de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de un programa de sostenibilidad muy importante que le denominamos Conexión Jaguar. Muchos de los que están acá presentes en buena hora van a llegar al Estado y estamos seguros que van a hacer un trabajo muy productivo, pero muchos también van a estar en el sector privado. Entonces es por eso que les vengo a compartir cuáles son las prácticas del sector, específicamente de ISA Rep, para este objetivo en común que tenemos. El programa Conexión Jaguar nosotros lo denominamos un legado de ISA para sus futuras generaciones. ¿Y qué viene a hacer? Es la búsqueda de actores y de proyectos que tengan un potencial forestal importante y los ayudamos a través de financiamiento técnico y económico para que puedan emitir bonos de carbono comercializables a nivel internacional. Nosotros inyectamos este capital humano y financiero a aquellas mejores prácticas a fin de que se comprometan a preservar en vez de deforestar. Esa es nuestra participación y contribución con este programa. Entonces, ¿por qué Conexión Jaguar? ¿Por qué jaguar? Jaguar es el felino más grande de Latinoamérica y tiene presencia desde México hasta el norte de Argentina. Y justamente coincide esta presencia del jaguar con la presencia de ISA en Latinoamérica. En ese sentido, tenemos un bioindicador que nos permite medir nuestra contribución a la preservación de los ecosistemas frágiles. Nuestros objetivos con este programa son básicamente contribuir a la conservación de la biodiversidad. El objetivo macro de este punto es contribuir a través de la preservación e incremento de 400.000 hectáreas de corredor del jaguar. Asimismo, tenemos la meta de contribuir a la mitigación del cambio climático, porque estamos certificando sumideros de carbono y la meta al 2030 es poder compensar a través de estos proyectos 9 toneladas de CO2 a nuestra atmósfera. También hacer una conectividad de los hábitats del jaguar que hoy en día están tan fragmentados y desarrollo de las comunidades rurales, porque los proponentes de estos proyectos normalmente son comunidades campesinas o gobiernos regionales u organismos no gubernamentales que se asocian con estas comunidades campesinas, y los bonos de carbono que se comercializan a través del programa son ingresados directamente a las arcas de estas comunidades, es decir, nosotros no nos quedamos con ninguno de estos beneficios. Es más, apoyamos a que estos bonos sean insertados en el mercado. Tenemos pues toda una metodología en la cual nosotros hacemos una difusión, participación y certificación de estas mejores prácticas. Que a pesar que tenemos 159 cuencas hidrográficas, que tenemos consejos de recursos hídricos que se están creando muy lentamente,
en realidad muy lentamente, porque el país requiere tener una instancia de gobernanza del agua, y esa instancia son los consejos hídricos de cuenca. Generalmente, digamos, cómo se está manejando el recurso es toda una preocupación en este nuevo escenario. ¿Pasamos? Podemos ver que en lo anterior hemos visto cómo está, digamos, ubicado, ¿no?, la oferta para otros usos, que es la agrícola, en fin. Pero acá también no solamente el agua tiene una función económica que cumplir y energética, ¿no?, al mismo tiempo, porque tenemos una hidroenergía que representa aproximadamente el 70% de la energía en el país, no tenemos energías renovables, básicamente. Y por el otro lado, el agua para la agricultura es bastante importante también para el país, y el agua para consumo humano, que es algo que siente la población, ¿no? En general, la población tiene mucha preocupación también por cómo puede acceder al recurso hídrico dentro de este contexto de cambio climático respecto al agua para consumo humano. Y podemos ver que no hay, digamos, no se ha avanzado lo suficiente. El sector del Ministerio de Vivienda y Construcción, que también está dentro de los NDC, no ha cumplido, no ha avanzado lo suficiente como para poder decir que tenemos de aquí a unos 15 años, por ejemplo, antes de que nos llegue el 1.5, suficiente fuentes de abastecimiento de agua y suficientes servicios para satisfacer las necesidades de la población. Pasamos. Entonces, en estos efectos, miren, ustedes saben muy bien el asunto de los glaciares, que son una fuente de agua fundamental que se encuentra en los Andes. Nosotros tenemos Andes tropicales, que son los que se están disminuyendo, se calcula que han disminuido más de 40%, ¿no?, y que probablemente se vayan desapareciendo los glaciares pequeños. También tenemos una mayor intensidad en los fenómenos climatológicos, una mayor intensidad en lo que son los niños y las niñas. Hace poco hemos tenido un niño costero en el año 2017 que causó desastres naturales, pérdidas de medios de vida, pérdidas de infraestructura, etcétera, ¿no? Y también tenemos un escenario en el cual se vincula el tema del agua para la seguridad alimentaria. Alguien comentó en el panel anterior sobre este tema también. O sea, si es que, por ejemplo, se deforesta la selva, si es que no tenemos medidas de adaptación efectivas, lo que vamos a tener es menor oferta de agua, y por lo tanto también en el tema de la agricultura se han ido cambiando, los ecosistemas se han ido cambiando, también los patrones de cultivo, han venido apareciendo nuevas enfermedades también a los cultivos, y se va perdiendo, digamos, lo que se llama la seguridad alimentaria en algunos ecosistemas, ¿no? Y porque van rotando, o sea, el cambio climático obliga muchas veces a que ya no se siembre tal cosa en un sitio, ¿no? El Ministerio de Agricultura tiene algo bien interesante sobre esto, porque yo estaba viendo que efectivamente hay algunos cultivos incluso por regiones que se van a desaparecer y que posiblemente también aparezcan otros, porque tampoco es tan malo. O sea, si bien no pueden producir en ese piso altitudinal y no en ese ecosistema, probablemente se produzcan otro tipo de alimentos. Pero de todas maneras la alteración supone una amenaza permanente y una gran vulnerabilidad a las familias de las zonas rurales. Este grupo de trabajo multisectorial ha definido en el tema, en general, 91 medidas de adaptación. Yo me voy a concentrar más en las medidas de adaptación, no de mitigación, ¿no? Y entonces, estas medidas de adaptación están básicamente referidas a agricultura, bosques, pesca, salud y agua. En agua está la mayor cantidad de medidas porque efectivamente el agua tiene que ver con todo, tiene que ver con la energía, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con agua para consumo humano, y son medidas de adaptación multisectoriales, o sea, no corresponden a un solo sector. Tenemos medidas de adaptación respecto a agua y agricultura, ¿no? Y que tiene que ver más que nada con el manejo de los sistemas hidráulicos, ¿no? La mejora de la capacidad de producción y también de infraestructura y de prevención, ¿no? Respecto a cualquier riesgo que pueda darse producto de un fenómeno climatológico. En relación a la energía también es lo mismo, pero además se incorpora las buenas prácticas de uso energético. Nuestra operación está sobre el río Cañete, en la cuenca media y alta del río Cañete. Nace en un embalse de regulación estacional en el distrito de Tanta, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y esto es importante porque este embalse se ubica
dentro de un área natural protegida, dentro de una reserva paisajística. Y ahí lo importante del cuidado, lo importante de esta visión de aporte desde la visión de negocio. La central hidroeléctrica ya se ubica a 900 metros sobre el nivel del mar, a 25 minutos de la ciudad de Lunahuaná, y allí generamos con una potencia de 220 megavatios. Cuando la inauguramos era la tercera más grande del país, hoy día debe ser la quinta más grande del país, más o menos. Siguiente, por favor. Desde nuestra visión, el negocio de generación eléctrica, y en particular la hidroelectricidad para Celepsa, tiene un aporte directo en 4 ODS. El 13, Acción por el Clima, nuestro embalse, que está en la cabecera de la cuenca, aporta un afianzamiento hídrico interesante en el río Cañete. Ha generado condiciones favorables para el desarrollo del turismo. Hoy día hay canotaje en el río Cañete todo el año. Antes solamente eran 3 o 4 meses al año, ahora es todo el año hay actividad canotera, ¿correcto? Número 1. Número 2, ha propiciado y ha generado las condiciones para que Lunahuaná sea la primera pista de canotaje natural en los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos, las pistas de canotaje eran ríos artificiales, en las que los competidores desarrollaban la competición, ¿no? Pero Lunahuaná ha sido la primera pista natural, y esto ha sido posible a que nosotros pudimos regular durante toda una semana a 16 metros cúbicos por segundo el río, solamente maniobrando con nuestras instalaciones, y esto ha permitido que se desarrolle una actividad, digamos, deportiva de alta competencia, ¿no? Y esto gracias al afianzamiento hídrico. Si no hubieran embalse, no tendríamos el embalse en la parte alta, ni tampoco en Platanal, no se podría, porque en esa época el río trae entre 10 y 12 metros cúbicos por segundo, o sea, no se hubiera podido dar las competencias de canotaje. Luego tenemos actividades de monitoreo, tenemos un programa de monitoreo y conservación del camarón del río Cañete, que digamos es nuestro proyecto de conservación de biodiversidad más importante. Ha logrado recuperar el camarón del río Cañete. En el año 2001 había más o menos 3.500 individuos de camarón. Hemos logrado la meta en el año 2017 de tener más de 18.000 individuos de camarón, ¿correcto? Y eso es un impacto positivo a toda una actividad económica local, digamos, muy valorada. Tenemos CERS, la central hidroeléctrica, produce más o menos 600.000 toneladas de CO2 equivalente reducidos, 600.000. La central va a cumplir casi 10 años, entonces hemos dejado, digamos, de emitir el equivalente, ¿no?, a 6 millones de toneladas. Eso es lo importante, digamos, en términos de CERS, y lógicamente de huella de carbono. Luego tenemos el 17, las alianzas. Nada de esto se puede desarrollar sin alianzas. El patronato de la Reserva Paisajística es el primer patronato, por lo menos en América, de una empresa privada apoyando la conservación de un área natural protegida. Formamos parte de la Unión Internacional de Conservación de las Naciones Unidas y estamos reconocidos por el CERNAM. Tenemos una alianza con las asociaciones de camaroneros justamente para el programa de conservación. Tenemos un desarrollo hidroeléctrico, el 100% de nuestra generación es hidroeléctrica, es limpia, y el 80% de nuestros proyectos de generación está basado hoy día en generación limpia y renovable. Nosotros como organización ya hemos hecho más de 30 al 35 cuestionarios climáticos donde hemos podido determinar cuáles son las principales falencias que tienen las compañías. ¿Cuáles son esas categorías que nosotros medimos como organización? En primer lugar, gobierno corporativo. Si es que las empresas incluyen dentro de sus juntas directivas decisiones en torno a los temas de cambio climático. Si las juntas directivas o los directorios son conscientes del cambio climático, si son conscientes de las decisiones que estas compañías están desarrollando de sus modelos de negocio y cómo afectan el cambio climático. Y esa es la primera discusión que uno plantea con una empresa, es decir, desde el corporativo, desde el directorio, entender si es que están haciendo acciones concretas. En segundo lugar, la planificación.
las compañías generalmente no planifican sino sobre los productos o los servicios y su demanda. Muchas veces sacan por fuera los escenarios climáticos, que no solamente son los escenarios climáticos, ambientales o geográficos, sino que también son los financieros, son los que están relacionados con sus consumidores, con su red de proveedores y también con la cadena de valor que tiene el producto. Y eso es muy importante también analizarlo al momento de que una compañía determina cuál va a ser el tipo de negocio que van a hacer a largo plazo. Hoy en día, invertir, por ejemplo, en una compañía petrolera o en una compañía de carbón, claramente tiene un riesgo muy alto desde el punto de vista del negocio hacia el futuro, por el hecho de que simplemente aquellos activos hoy día son considerados o van a ser considerados activos obsoletos, por el hecho de que el mundo va a ir migrando hacia productos, a modelos de energía, como el caso aquí de mi izquierda de Carlos, que vendan energía renovable o a la vez también que generen modelos de transporte o de movilidad eléctrica que estén enfocados justamente hacia emisiones cero. Muchas veces, o en el trabajo también que hace ISA desde el punto de vista de transmisión eléctrica. Entonces, en esa medida, la determinación de hacer una buena planificación es la base del éxito de la supervivencia de una empresa hacia el futuro. Y es justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer como red, es cimentar esa conciencia de analizar dentro de la planificación de una compañía cuáles son los escenarios climáticos que van a ir cambiando hacia el presente y el futuro y de qué manera eso puede afectar al funcionamiento o a la operación de una empresa. En tercer lugar, medimos también y analizamos economía circular. Si es que en la cadena de vida de un producto se están tomando en consideraciones las afectaciones o a la vez también las consecuencias o el impacto que puede generar ese producto dentro de una empresa. Si hoy día hablamos de plástico, hay que tener mucho cuidado que las compañías que hoy día están vendiendo plástico, que también es un producto que viene en base o origen petroquímico, eventualmente puede presentar limitaciones, regulaciones o normas que las vayan a prohibir. Y eso está pasando actualmente en Latinoamérica. Por lo mismo también es importante determinar si es que mi producto tiene o no cabida o tiene futuro también en un mercado que va a ser aún más consciente y con mayor regulación y obviamente con una normativa mucho más exigente. También desde el punto de vista de agua, desde el punto de vista de energía, voy a avanzar más rápido porque ya me queda poco tiempo, pero desde el punto de vista de agua, desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista también de nuestra cadena de proveedores, si nuestra cadena de proveedores, nuestros transportistas actualmente están desarrollando también estrategias de medición de huella de carbono y también de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, esos son el tipo de cosas que nosotros evaluamos generalmente. ¿Cuál es la conclusión? Y que quiero terminar simplemente con esta parte de la presentación que hemos percibido de las compañías. En primer lugar, que no planifican sino a 2 o 3 años. Y los escenarios climáticos no son a 2 o 3 años, son a 30, 40 o 50 años. Entonces, si uno piensa en el futuro de una compañía, de una empresa, tiene que estar pensando mucho más allá de 3 o 4 años, sino que a 10, 15 o 20 años. Y eso es muy importante, no solamente para el futuro de esa compañía, sino que también en torno a las capacidades de adaptación que va a tener esa empresa frente a los efectos del cambio climático. En segundo lugar, ¿cuáles son las inversiones que hacen esas empresas? ¿En qué tipo de activo? ¿En qué tipo de maquinaria? ¿En qué tipo de equipamiento? Es muy distinto hoy día invertir en una compañía que se base en el diésel o que se base directamente en fuentes de carbón, por el hecho de que ya hay impuesto al carbón en varios países, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, esperamos también en el caso del Perú. Y eso obviamente está generando también una dinámica distinta de cómo las compañías están invirtiendo. Entonces esa es la segunda consideración. Y la tercera consideración es que hoy día las compañías deben hacer meditación. Y cuando digo meditaciones, digo hacer análisis, reflexionar, pensar. Es muy distinto hoy día cuando uno hace una inversión o cuando hace un proyecto de corto plazo. Por ejemplo, si yo decido cambiar mis fuentes de transporte o de movilidad o mi cadena logística, no solamente tengo que analizar inmediatamente si eso me genera un beneficio. Si hoy día, por ejemplo, quiero desarrollar un sistema de movilidad eléctrica, que puede ser que eventualmente ese carro, ese vehículo, ese camión sea costoso, pero si miramos en el mediano y largo plazo, la movilidad eléctrica es el futuro. Hoy día hay incentivos, hay subsidios, hay un movimiento también de cara a la reducción del costo de las baterías que va a hacer de que ese vehículo eventualmente sea mucho más económico hacia el futuro que hoy día que un vehículo que genere a través de modelos de combustión interna. Entonces, en el análisis de una compañía es muy importante la profundidad y la reflexión de cara a los escenarios que se van presentando en el futuro desde el punto de vista de cambio climático, tanto en la mitigación, pero también en la adaptación.